Hola de nuevo, amigos del canal. Seguimos repasando año a año las películas más míticas, las películas más taquilleras, las películas que han supuesto un hito, un cambio en la historia del cine. Después de hacer un repaso ya de 5 añitos, nos metemos en el año 81, un año que vino cargadito, tanto en el cine internacional como en el cine español. Vamos ya con ello, como siempre, con Isán Vallés y Dani Ruiz en la guarida del Titán. Pues el año 81 viene cargadito, según vamos avanzando en el calendario, cada vez vemos más producción de películas, cada vez vemos más películas destacables. Nos vamos a dejar, Isan, una para el final, que creemos que va a ser la más destacada para nosotros del 81, pero empezamos con nuestro agente secreto favorito, Solo para sus ojos. Sí, Roger Moore y su peca maravillosa y pues nada, el James Bond más cómico que nos ha dado, al menos por ahora, y creemos que para siempre, el cine. Desde luego. También tenemos que destacar una que creo que a ti te gustaba o te hacía especial gracia, ¿no? Que unía, no sé si por primera vez, diría que sí, a Ivan Reitman y Bill Murray. Sí, una maravilla. El pelotón chiflado es una auténtica locura realmente, y de estas películas cómicas míticas de los años 80 y del 81, como algunas otras que veremos en esta lista. Por ejemplo, aunque era una película se movía entre la comedia y la acción, Los locos del Cannonball, de Cannonball Run, en su título original, donde, por cierto, tenía ya una aparición un jovencísimo Jackie Chan, que creo que mucha gente lo conoció en esa película. Acompañando a Burt Reynolds con su bigote y todo. Ahí está. Burt Reynolds, cuando era Burt Reynolds, muy Burt Reynolds, ¿no? Prototipo ese de macho. Barronil. Sí, exacto, tal cual. Nos vamos con algo un poquito más épico, más trascendente, como es Carros de Fuego, que a un fan, imagino, Isan, de las bandas sonoras como tú, la de Carros de Fuego es casi obligatorio mencionarla. Sí, en aquella época fue absolutamente mítica, compuesta por Vangelis, esa carrera en la playa con esas personas con sus calzoncillos blancos y sus camisetas blancas, ¿no? Esos principios de las carreras en Inglaterra, pues evidentemente Vangelis hizo también un himno, ¿no? Muchas veces hablamos de los himnos de las bandas sonoras, pues el de Vangelis también lo es. Se ha convertido, de hecho, esa banda sonora casi en un sinónimo de olimpismo, ¿no? Se asocia mucho a los Juegos Olímpicos, el tema central de la película, o sea que imaginaos hasta dónde llega. El primer repaso, la primera parada que hacemos en el Cine Patrio, lo hacemos nada más y nada menos que con Bodas de Sangre, película de Carlos Saura, primera película de su trilogía sobre el flamenco, que bebe, de hecho, adapta una obra de teatro de Antonio Gades, quien protagoniza la película, que está basada, por supuesto, en el título de Federico García Lorca. Yo no soy muy fan del flamenco, pero creemos que esta película, evidentemente, tenía que estar aquí. Y podemos asegurar que no tiene nada que ver con Juego de Tronos. No. Aquí había menos sangre, incluso que en Juego de Tronos. De Bodas de Sangre saltamos a una película de esas que yo creo que, Isan, que te dan el carnet, Wolfgang Petersen, Das Boot, el submarino. Bueno, los alemanes haciendo cine bélico y demostrando que más allá del patriotismo y de los fuegos de artificio se puede hacer una película veraz en aquella época, 1981, sobre esos conflictos en un submarino, ¿no? La tripulación de un submarino, una película muy sobria y realmente también que yo creo que sentó las bases luego para mucho cine bélico de la época. Atención, porque hay una edición. Esta película, por lo visto, yo no lo sabía, se estrenó en la televisión alemana como al capitular, pero luego se editó en DVD como película única y la edición más larga dura 282 minutos. Que ya no se llama Das Boot, sino se llama Das Coñazo. Probablemente. 282 minutos. Madre mía, como para verla del tirón en el cine. Una pasada. Sin Otra respirar. película mítica. Dime. Sin respirar, digo. Sin respirar. En un submarino. El cartero siempre llama dos veces, obra mítica,
película mítica también y alguna escena mítica en una mesa de cocina, si mal no recuerdo. Con mantequilla, sí. Una película que, bueno, siempre ha tenido cierta turbiedad, ¿no? Una película que siempre la ha rodeado la polémica, como no podía ser de otra manera con el maravilloso Jack Nicholson. Correcto. Y cambiamos drásticamente desde Das Boot, el cartel llamado Siempre llama dos veces, cambiamos drásticamente a una película a la que no sé si le tienes algo de cariño, Isan, pero ya no Muchísimo. tiene nada que ver con nada turbio ni sórdido. No, aventura maravillosa y, en fin, de lo más arquetípica con este Dragon Slayer, el dragón del lago de fuego, que nos mostraba pues la típica princesa, el típico dragón, las típicas llamaradas, pero no el típico protagonista guapísimo y cachas, sino un Peter McNichol, que luego sería bizcochito, ¿no? En Ali McBeal, que no era el prototipo que podríamos decir de superhéroe de la época. Bueno, pues que estábamos un poquito acostumbrados y que veremos también en alguna película de este año, ¿no? La verdad es que no me lo imagino como héroe, pero esta película muestra de ello. Después de Bodas de Sangre, de Carlos Saura, uno de los directores con más renombre del cine español, tenemos que ir a otro de los más renombrados también, como es José Luis García, El Crack, Todos en pie. Una película que igual tiene ahora más relevancia y más reconocimiento que el que tuvo en el día de su estreno, con un Alfredo Landa inconmensurable haciendo de detective privado. Llegaría una segunda parte que ya comentaremos cuando toque, no sé si es del 82 o el 83, pero El Crack debía estar en esta lista porque sin duda es una de las películas más destacables del cine español y punto. Pero bueno, y si del cartero siempre llamamos dos veces, hemos saltado a Dragon Slayer y de Dragon Slayer al Crack, volvemos otra vez a la ciencia ficción, a la mitología, con otra película de las que yo sé que tú les tienes ahí cariño profundo. Esta película me marcó muchísimo, la he visto centenares de millones de veces, que es Furia de Titanes, porque en fin, es el currículum, podríamos decir directamente, de uno de los grandísimos de los efectos visuales, como es Ray Harryhausen. Correcto, sí. ¿Tiene continuación Furia de Titanes? La de Ray Harryhausen, no. Luego sí, ¿no? Posteriormente la de Liam Neeson haciendo de Zeus. Exactamente, sí. Esa sí. Y con frase mítica también, que todos hemos dicho alguna vez cuando hemos ido al baño, como es Liberad al Kraken. Sí, sobre todo después de cenar en un mexicano, amigos y amigas. De Furia de Titanes, volvemos a lo tocho, volvemos a lo serio. Atención, película australiana, Peter Weir, con Mel Gibson, joven Mel Gibson, en el reparto Gallipoli, ese drama sobre la Primera Guerra Mundial, con toda esa chavalada listada en Australia, desplazada para luchar contra el ejército turco, que acabó regulinchi. Película sin duda muy destacable. Comentaba cuando hablábamos del año de estreno de Mad Max, que no sabía si era la primera película de Mel Gibson, pero ya, pues por lo visto más o menos sí que sería, porque tenía la duda con Gallipoli, y aquí la tenemos, en 1961. Exactamente. Por cierto, me gustaría destacar que la banda sonora, hablamos mucho de bandas sonoras de película, la banda sonora de Gallipoli, atención, es de Brian May. ¿Cómo se os queda el cuerpo, amigos? No está nada mal, ¿eh? Ojo, que Brian May ponga la música. Estudiaba físicas, este hombre. Brian May puede hacer lo que quiera. En el año 81 ya lo petaba con Queen, así que casi nada. Banda sonora de Brian May. La loca historia del mundo que os vamos a contar de Mel Brooks. Genio y figura hasta la sepultura. Sepultura que no llega, por cierto. Y que no llegue. Y que no llegue. Nos tiene que dar Spaceball 2 todavía. Ojalá. Hablando, por cierto, de Mel Gibson, Isan, volvemos a Australia, volvemos al desierto. Y si no recuerdo mal, volvemos también con Tina Turner. No, Tina Turner fue la tercera, más allá de la cúpula del trueno. Casi. En este caso era Mad Max 2, que
bebe un poquito de lo que de la última película que nos dieron de Mad Max, porque es aquella del container y que tienen que trasladar de un sitio a otro y todo el follonaco es en el desierto. Una película también espectacular, mucho más apocalíptica que la primera, ¿no? Ya directamente pues el locurón visual que nos ofreció en este Mad Max 2. Sin duda. Y creo que es de recibo seguir para adelante porque hay una serie de películas que habían pasado por debajo de mi radar, que se estrenaron en el 81. Hay una de la que ya hemos hablado en el canal, que también es otra de las que a ti te tocan la patata. En este caso, por eso hablamos de una comedia salvaje que puso también piedra y cimiento para muchas comedias que vendrían después. Sí, veo que 1981, a pesar de yo haber nacido en 1976, es mi año, porque hay 3 peliculones que para mí son cátedra en cuanto a mi filmografía más querida, y esta evidentemente es una de ellas, la comedia universitaria americana por antonomasia, que es Porky's. En fin, yo creo que hoy en día todavía es rebelde. Hoy en día, pues eso, ¿no? Casi 40 años después, más de 40 años después, sigue siendo un locurón. Cabe destacar que en el vídeo que hicimos sobre las escenas con las que más nos habíamos reído, elegimos una de Porky's, ¿no? En aquella lista. O sea que realmente es muy, muy destacable. La de Lassie. Así es, así es. Y de Porky saltamos también a otra película de sonoro nombre, de sonoro mito, como es Excalibur. Sí, la película, en fin, que intentaba hacer una epopeya, ¿no? de la historia del rey Arturo. Por ahí teníamos, creo que a Patrick Stewart y a Liam Neeson como caballeros de la mesa redonda. No tiene nada que ver con estos intentos de crear una sensación de realidad, de que fue plausible el mundo de Rey Arturo, sino que directamente se meten en la mitología más loca. Y en fin, una película muy buena de la que yo vi cuando era pequeño, con lo cual el mayor recuerdo que tengo de esa película es un cuervo arrancando un ojo de un cadáver colgado. Yo tendré que verla, pues es una película que yo no he visto, para comprobar si en el 81 Patrick Stewart ya era viejo. Y calvo. Tengo. Y sí. Y sí, ¿no? Efectivamente. Pues Isan, sigue para adelante porque aquí hay un montón de pelis que o no he visto, o he visto hace mucho, o directamente, como he dicho antes, se me habían pasado. Ya sabéis, por ejemplo, que el género zombie, terror, etcétera, gore no es lo mío, pero esta película tenía que estar aquí porque es absolutamente mítica. Pues sí, la entrada por la puerta grande, como si fuera Aragorn de Sam Raimi al cine en general y al cine del terror en particular, como es con esta de Evil Dead, que nos presentó terror y risas a partes iguales, formas de mover la cámara dentro de un bosque como no habíamos visto jamás, y una película que nos enamoró desde un principio y que también sentó las bases del cine de terror desde entonces. Y si nos vamos al locurón máximo, a la metafísica, a la ciencia ficción, a la tecnología punta y al locurón superlativo, pues Tron tenía que estar también en la lista. Sí, una de las primeras películas con imagen generada por ordenador que también tenía muchos aspectos visuales muy imaginativos para la época. Lo pudimos ver en los documentales de Disney, si no me equivoco, de Disney Plus, que tiene por ahí, en donde nos explica Correcto. cómo se hizo Tron. Y bueno, pues también evidentemente una película mítica que nos dejó una secuela o un remake, como le queráis llamar, en mi opinión, bastante digno. Hace poquito, ¿no? Tron Legacy. Uh-huh. Sí, sí. Que yo diría que Tron Legacy en lo visual ya no sorprendió tanto como sorprendió Tron en el año 81, evidentemente. Y de un hombre lobo americano en París, cambiamos de ciudad, un hombre lobo americano en Londres, en este caso, evidentemente, hablamos de cine.
Exacto, hablamos de cine y hablamos de una película también espectacular. En aquella época jamás habíamos visto una transformación de un hombre lobo como la que vimos en esta película. Veíamos Ojito. esos fotogramas, ¿no? Que de repente iban teniendo más pelo, más pelo, más pelo, hasta que tenían todo el pelo de golpe y entonces se movía, entonces se quedaba estático, iba teniendo pelo. Eso es lo que nos ofrecía el cine de terror de hombres lobos hasta el momento, pero aquí nos dieron una transformación espectacular, brutal, dolorosísima además. Compartíamos el dolor de ese hombre convirtiéndose en licántropo y un amigo al que había matado al principio de la película que nos va acompañando durante toda la película y se va pudriendo y también es una auténtica maravilla ver esto en la película, ¿no? Y cómo se regodea de, tío, que me has matado, eres un cabrón, eres un imbécil, me debes unas birras, ¿no? Y de mientras se va descomponiendo. Fantástico. ¿Quién no quiere un amigo así, que se vaya descomponiendo mientras pasa la noche? Y háblame un poquito, Isan, también sobre Atmósfera Cero, porque esta, desde luego, no la tengo nada controlada. Atmósfera Cero es una película de ciencia ficción a reivindicar siempre, sobre todo por un nombre que es el de Sean Connery. Sean Connery haciendo una película, podríamos decir, policíaca de detectives, pero en el espacio. Maravilloso. Sí, con lo cual siempre la he reivindicado. Es una película que está muy bien y podríamos decir eso, ¿no? Es un caso policíaco, pero en el espacio. Qué maravilla. Saltamos de nuevo al cine histórico, ¿por qué no decirlo? Y es que si alguien creía que no se podía juntar a Michael Caine, a Sylvester Stallone y a Pelé, ¡ja! Estabais equivocados. Sí se puede, evidentemente. Hablamos de Evasión o Victoria, nazis, fútbol y épica para una película que también ha trascendido el tiempo, sin duda. Sí, y jugadores de la selección alemana, creo también, que en aquella época, ¿no? Lo llamaban ingleses, jugadores del Manchester United o del Liverpool, creo, sí. Era para la gente que le gustaba el fútbol en aquella época, había que verla sí o sí. Además, es una película de aventuras muy entretenido, pues un poquito seguramente como La Gran Evasión, ¿no? Fíjate que la vi hace muchísimo tiempo, pero se me quedó una escena grabada y es que por algún motivo que no recuerdo, para que el plan funcionara, el personaje de Sylvester Stallone tenía que jugar, creo que era el portero, y para justificar que jugara, el portero del equipo titular no podía jugar, así que le partieron el brazo. Pone el brazo entre dos tablas, dice, espero que sea una fractura limpia, zasca, a tomar por culo el cúbito y el radio, y dice, no hay portero, juego yo. Un plan sin fisuras, excepto la del brazo del portero checo. Qué bien te lo has venido. Muy bien. Maravilloso. Y En busca del fuego va casi a cerrar esta lista. No hablamos de hacer cosas así que hace alguno por ahí, sino de otra película mítica. Sí, una película que intentaba representar, ¿no? Estos primeros humanos que, en fin, empezaron a conocer el fuego y que lo trataban como si fuera algo casi mitológico también, que había que guardarlo, que no se apagara. Y recordar también que había un Ron Perlman, que es el único que de todo el reparto que no le pusieron maquillaje. Sabía que la broma iba a ir por ahí. Bueno, lo queremos, Ron Perlman siempre en nuestro equipo, por supuesto, pero el hombre pues tiene el físico que tiene. En el año 81 hay un poquito de todo, ya lo veis. Hay épica, hay ciencia ficción, hay terror, hay drama, hay comedias excelentes, pero Isan, para nosotros el año 81 seguramente tiene un nombre y un apellido propio. Pues sí, Indiana y Jones, el nacimiento del aventurero por antonomasia. Si hablábamos antes de bandas sonoras que son himnos, un John Williams dándonos el Riders of the Lost Ark. Y bueno, pues una película también que sentó las bases y sigue sentando las bases. No hay otro aventurero, a pesar de que Lara Croft y el señor de Uncharted se pongan como se pongan, que le haga sombra al grandísimo Indiana Jones. Y que beben de él, al fin y al cabo. Steven Spielberg, George Lucas de la producción, una de esas tormentas perfectas, ¿no? Jonathan Rhys Davies haciendo de coleguita
de Indiana Jones, en fin, todo funciona en esa película, que yo creo que es la que nos vamos a quedar, ¿no? Como destacada del año 81, aunque hay más que nos encantan, hay muchas que son muy interesantes. Tengo claro, que hacer un podio, evidentemente, de 3 y tengo que poner a Indiana Jones, a Porky's y a Furia de Titanes como ganadoras de 1981. Absolutamente. Ya veis que es un año realmente muy completito. Como os decimos siempre, por favor, dejadnos en comentarios cuáles son vuestras favoritas del 81 o cuáles nos hemos olvidado y nos hemos dejado fuera y creéis que deberían estar. Nosotros, por supuestísimo, dentro de unos días volvemos con el año 82, como siempre, con Isaan Batllés y Dani Ruiz en la guarida del Titán.